Ayuso directamente se ha puesto a delirar, a decir que a ella le gustan las cañitas y los vinitos, que a la ministra de Sanidad le gustan los porros y que a ella lo que le gusta es la fruta. Todo esto en apenas un par de frases en un mitin ridículo en el que, por cierto, también intervino Feijóo, y vais a ver un vídeo tremendo en el que se ve como cuando Feijóo habla no hay nadie sentado. Pasan de él absolutamente. En el mismo mitin Ayuso decía que Televisión Española va fatal porque es un órgano del gobierno chavista. Y lo hice precisamente cuando acabamos de conocer que Televisión Española ha logrado su mejor resultado en los últimos 7 años y es la segunda televisión más vista. Pero claro, televisión chavista, no como Telemadrid, que avergüenza hasta a los norcoreanos cuando la ven. Es una cosa alucinante. El Tribunal Constitucional, por otro lado, ha avalado la amnistía. Está en el proceso de avalar la amnistía. Ya tenemos la primera ponencia en la que, pues efectivamente, dicen que es una ley constitucional, cosa que al Partido Popular no le ha hecho demasiada gracia después de haber estado un año entero haciendo oposición solamente diciendo que la Constitución no permitía una amnistía y que era imposible que se avalase constitucionalmente. Ahora se ponen de perfil o empiezan a decir que el Tribunal Constitucional es un tribunal sanchista. Vaya, estos que no criticaban a los jueces, ¿eh? Han añadido que ahora tienen más motivos que nunca para salir a manifestarse este fin de semana, salir a manifestarse el domingo, y además han empezado con un relato delirante de que el gobierno propició un pucherazo electoral el pasado 2023. Efectivamente, amigos y amigas, lo ha llegado a decir hasta Borja Semper. Alucinante la desesperación por no haber sacado suficientes votos y ahora alentar esa teoría de la conspiración cutre de que si no lo lograron fue por un supuesto pucherazo electoral. En fin, están muy, pero que muy en decadencia. Amigos y amigas, vamos a ver esto hoy martes 3 de junio en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y vamos a empezar con Alberto Núñez Feijóo, pues haciendo el ridículo en términos de pinchazo. Y no me refiero a la manifestación todavía, sino en su propio mitin. Decía aquí Julián Macías Tobar, pregunta a Feijóo, ¿cuánta ilusión despierta el PP? En un acto totalmente vacío. Hay menos gente que en la mani de Vox en Moncloa. Atención. Esto es... lo de Génova con el PP de Madrid. Mientras está hablando Alberto Núñez Feijóo, ahí lo veis en pantalla. La segunda, ¿cuánta ilusión Han llenado las primeras 4 o 5 filas, o menos. puede hacer? Pero sin embargo, todas las sillas que tenían detrás, y eso que todas tenían su respectivo sombrerito de paja para que se lo pusiese la gente y no entrase en insolación, resulta que no están llenas en absoluto. El vacío es terrorífico. El vacío es terrorífico. Bueno, pues normal que de lo que vayamos a hablar en este vídeo no es de lo que haga o deja de hacer o de lo que diga o deje de decir el señor Feijóo, porque es irrelevante. De lo que vamos a hablar es de los delirios de Ayuso, de las chorradas que ha dicho, porque lo importante es cuando habla Feijóo y Ayuso, pues lo que dice Ayuso, porque lo que diga Feijóo le entra a todo el mundo por un oído y le sale por el otro. De hecho, es dramático, pero las encuestas también lo están certificando. ¿El qué? Bueno, pues lo poco relevante que es el pobre Alberto Núñez Feijóo, porque resulta, la encuesta que hizo ayer 40dB para Prisa, dice que Sánchez mejora en valoración ciudadana desde las elecciones y Abascal, por primera vez, ha superado a Feijóo. Abascal siempre quedaba por detrás de Alberto Núñez Feijóo y, sin embargo, ahora pasa por delante ante la pregunta de ¿quién quieres que sea el próximo presidente del gobierno? En primer lugar queda Pedro Sánchez, en segundo lugar queda Santiago Abascal y en tercer lugar queda Alberto Núñez Feijóo. Es decir, está convirtiéndose cada día más en un personaje irrelevante en la política nacional. Santiago Abascal suma 4 puntos, Feijóo pierde 2,9 y Pedro Sánchez gana 3,1. Yolanda Díaz pierde 6,8. También es dramático lo de Yolanda Díaz, ¿eh? Está perdiendo toda la legitimidad que logró amasar en un momento. Es muy dramático lo de Sumar. Bueno, lo de todo es espacio. Sumar, Podemos, las guerras intestinas que hay siempre ahí. Pero aquí lo relevante es un tipo que al mismo tiempo las encuestas le están diciendo que puede tener un buen resultado electoral, que se quede en tercera posición, que se quede por detrás de Abascal. De hecho, atención a esta otra encuesta que ha hecho GAT3, donde pone la suma de PP y Vox en 193 escaños según Michavila. Claro, lo que hacía aquí un usuario de Twitter, Mario, Piedrafita Mario, es decirle, hacedle caso a Michavila, que es un sabio. Y recordaba este otro titular del economista.es, pero del 2020, en el que Michavila, este señor de las encuestas, decía, es evidente que en 2021 Sánchez no va a ser presidente.
este tipo de declaraciones tan grandilocuentes de es evidente que en el 2021 alguien no será presidente. Bueno, pues igual mejor que se lo hubiese ahorrado, porque estamos en 2025 y no solamente es que sea presidente, sino que los números dicen que ahora mismo es de los mejor valorados para ser presidente. Otra cosa es que no vaya a poder sumar, porque no vaya a tener suficientes votos sumar, valga la redundancia de que Sumar no pueda sumar, para lograr una mayoría absoluta con el Partido Socialista. Pero ese es el drama ahora mismo del gobierno progresista, que no van a conseguir en conjunto sumar suficientes votos. Y eso es lo que va a beneficiar a Abascal y a Alberto Núñez Feijóo, que aunque pase por delante Feijóo de Abascal en número de escaños, está menos valorado entre sus propios votantes. Y eso es un auténtico drama. Pero vamos, como os decía, como os alertaba, con el delirio de Isabel Díaz Ayuso. Trabajando contra las adicciones, pero especialmente la peor de todas, la droga. Sí, la droga que tanto con ella frivoliza el gobierno y la blanquea, y que tantos gobiernos del mundo han hecho lo mismo y después se han tenido que arrepentir, porque intentan equipararla y perseguir como siempre a la hostelería en todos sus intentos por ir colando la droga, intentando equipararlo como si fuera algo parecido, siempre estigmatizando las cañitas. Pues sí, nos gustan, sí, que somos callejeros, somos de Madrid, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino, ¿qué pasa? ¿Nos gusta? ¿Sí? Esto es lo que gobierna la Comunidad de Madrid, amigos y amigas. Este es el nivel que tenemos. Las cañitas nos gustan. ¿Qué pasa? El vinito, las terracitas. Pero ¿tú qué te crees, Ayuso? ¿Que eres la única que le gusta tomarse una cañita, un vino o salir a una terraza? ¿De verdad eres tan mediocre como para hacer política a partir de eso? Bueno, sí, porque has hecho una campaña entera basada en las cañitas, el vinito. Pero ¿sabes lo que pasa, Ayuso? Que estás primero mintiendo cuando dices que este gobierno frivoliza con las drogas, y acto y seguido lo que haces es frivolizar tú con las drogas también. Porque el alcohol, dice, las equiparan. Hombre, nadie se va a equiparar la heroína con una cañita, por supuesto. Pero también hay que ser muy obtusa o tener la mente muy nublada para pensar de verdad que el alcohol no genera vidas, no genera problemas en muchísimas vidas, en muchos millones de vidas. Precisamente por ser drogas blandas, mucho más admitidas socialmente, son drogas que revientan la vida a muchísimo más millones de españoles. Y negar eso, que el tabaco o que el alcohol producen ese tipo de reacciones muy jodidas en muchas vidas en todo el país, anda que no hay alcohólicos en nuestro país cuyas vidas se ven apagadas por eso que ahora está frivolizando, y al mismo tiempo se atreve a decir que es el gobierno quien frivoliza. Eres tú quien frivoliza. Y eres tú, y el problema no es que te gusten las cañitas, sino que utilices las cañitas como argumento político. Porque hiciste una campaña entera diciendo, no, toma cañitas, la terracita, la libertad es una caña. Eso es hacer política mediocre. E intentar hacer quedar a la izquierda como gente aburrida y triste, que no gustan las cañitas, de verdad, hay que ser triste. Pues está haciendo ahora exactamente lo mismo con lo del tabaco, con restricciones de fumar tabaco. No, la libertad es fumar tabaco delante de la cara de tu hijo. Por favor. Bueno, y ahora atención a lo que añaden. Y la ministra de Sanidad, que persigue los bollos, pero que es incapaz de poner médicos en España entera, esta semana volvía a la carga con sus obsesiones con Madrid. Pues a la ministra le gustan los porros, a mí la fruta, a cada uno, oye, a cada uno le va lo suyo. Bueno, pues este es el nivel que hay, ¿eh? A la ministra le gustan los perros y a mí la fruta, cada uno con lo suyo. Nunca he dicho nada de los porros, Mónica García. Tú sí que has dicho de la fruta porque no tienes ningún tipo de honor ni de saber estar. Pero es que vosotros imaginad que cualquier otro político saliese en directo y dijese, pues después de ver a Ayuso diciendo las cañitas, los bares, las terrazas, parece que le gusta la farlopa. Y a mí me gusta el verano. A que sería completamente loco y saldría el Partido Popular a victimizarse diciendo, han dicho que a Ayuso le gusta la farlopa, que no sé qué, que no sé cuántos atacan con este tipo de insinuaciones. Pero es lo que acaba de hacer ella. ¿Cómo puede salir ahí a decir a una ministra le gustan los porros y a mí la fruta, y la gente aplaudiendo completamente lobotomizados? Bueno, esperad porque esto tan solo empeora. ¿Cuántos periodistas de raza en Radio Televisión Española están espantados con la utilización del ente público al más puro estilo chavista? Chavista, porque emprenden campañas de desprestigio, toda la prensa del régimen organizada, para dedicarles más minutos
a cualquiera de las personas que nos rodean que a la propia guerra de Ucrania, que la verdad está ahí y no se cuenta con el dinero de todos los españoles. ¿Cuántos profesionales de Radio Televisión Española tienen que aguantar que productoras externas, por supuesto privadas, que no hay nada que más le guste a Sánchez que el business y la empresa de canapé, cuántos están en Radio Televisión Española haciendo negocio mientras hunden la calidad y las audiencias de la televisión de todos? Bueno, pues hasta aquí ya hemos escuchado bastantes cosas, bastantes chorradas como para contestar una a una. Empecemos por el final, con lo de las audiencias, porque mira que hay que ser malditamente torpe para decir que se está hundiendo la audiencia precisamente cuando conocemos esta noticia. Lo conocemos el 1 de junio, que mayo se ha mantenido como la televisión española se ha mantenido como la segunda cadena más vista de todo el país, al registrar un 10,4% de media de share. Y registra su mejor dato en un mayo desde el 2018. Pero Ayuso te dice que las audiencias están reventándose. De las audiencias de las que no habla son de las de Telemadrid, que esas sí que están reventándose. Pero es que es tan sencillo desmentirla. No, las audiencias están destruyéndose. Le gusta el business. Por eso produce con productoras privadas. Mira, que Ayuso salga a decir que a alguien le gusta el business mientras vive en casa de un defraudador confeso, que se hizo con 2 millones de euros, y lo peor de la pandemia, no aprovechándose de la televisión pública, no. Aprovechándose de una situación desesperada para conseguir mascarillas, tiene tela. Pero que además lo diga la misma persona que también le ha dado a su hermano 300.000 euros de comisiones de su propio gobierno, también tiene tela. Que a Sánchez le gusta el business. Imagínate si hubiese una décima parte del negocio que han hecho la gente del entorno de Isabel Díaz Ayuso dentro de la Moncloa, lo que estarían diciendo algunos. Bueno, en fin, pues le gusta el business, fantástico. Televisión chavista, venezolana, controlada políticamente. Supongo que eso es una televisión donde emiten en vivo y en directo la boda de uno de sus mandatarios, ¿no? Vale, pues eso no es televisión española, eso es, amigos y amigas, Telemadrid, donde pusieron la boda de Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Asistió Feijóo, asistió el rey Juan Carlos, asistió Ayuso mientras la grababan alegremente saludando a sus súbditos, a sus ciudadanos, lanzando besos mientras la enfocaban. Esto fue en vivo y en directo. La boda. ¿Esto sí es chavista o no es chavista, Ayuso? Esto sí es que esto no es chavista, esto es norcoreano. En Venezuela no ponen la boda de sus dirigentes políticos en la televisión pública. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, sí, aún así, la tipa tiene las narices de criticarlo. Hay muchos periodistas de raza, ha dicho, que están en contra y ven con tristeza lo que ocurre, como quién. Como Silvia Chorrondo, a la que tú echaste, le dijiste, esto son preguntas que no se le hacen a una presidenta, cuando te preguntó sobre cómo ibas a meter médicos en un hospital que habías construido vacío. Y acabó fuera de Telemadrid. Esos son los periodistas de raza. De verdad, me lo estás diciendo tú, Ayuso. A ti, que te tratan a su llegada a la zona de invitados de esta manera en Telemadrid. Presidenta Ayuso, aclamada a su llegada a la zona de invitados en la jura de banderas de hoy en Alcobendas. Allí, junto a la... Aclamada a su llegada. Imaginad que en Televisión Española en algún momento alguien dijese algo parecido de un ministro. Un ministro que vaya a un acto en el que está lleno de gente de su partido y de repente digan, el ministro tal o Pedro Sánchez, aclamado a la llegada de... ¿De verdad? El grito en el cielo que podrían estar poniendo, y además que en este acto le abuchearon fuertemente. ¿Escucháis algo de eso? No. Ha sido aclamada. Es que es todo, de verdad. Esta señora, si quiere hablar de chavismo, podríamos estar aquí una hora entera viendo clips de Telemadrid, donde vemos como como se arrodillan delante de ella. Es una genuflexión que da ganas de vomitar. Para nosotros, entregártelo en nombre de todo el equipo, en nombre de... Esto es un programa de cocina, además, en Telemadrid, que también sale Ayuso. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Presidenta. En nombre de todo el equipo, gracias. Y enhorabuena. Enhorabuena a ti, a usted, por lo que está haciendo por... Un poco más y me tuteas. No sabe ni qué decirle. Enhorabuena por lo que usted está haciendo con... No sabe ni decirle con quién. Con los ancianos, desde luego, seguro que no. Con la sanidad tampoco, con su hermano tampoco, con su novio tampoco. Gracias, ¿por qué? Es un peloteo explícito en un programa de cocina. Que hacen programa de cocina y de paso pues invitan a la presidenta para hacerle este blanqueo tremendo. Isabel Díaz Ayuso, y el último minuto que Madrid se vive, se disfruta y se es saborea. un vídeo de 1 minuto y medio poniendo cámara lenta a Ayuso comiendo o riéndose. Mira como... Apasionada por su... Es que me da miedo incluso. Esto sí que es norcoreano, amigos y amigas. Pero sin embargo, quien tiene los problemas
es la televisión pública de España, ¿no? Que tiene sus mejores resultados de los últimos años, desde luego desde que estaba Rajoy. Dice incluso Rocío Monasterio, que era hasta hace nada la líder de Vox, en la Asamblea de Madrid, contestando a Alfonso Serrano, que es el número 2 de Ayuso, y decía, tiene narices que Alfonso Serrano, que llama todos los días a Telemadrid para decir lo que tienen que publicar y lo que no tienen que publicar, se atreva a criticar a La Noche en 24 horas por publicar un documental de las residencias. Es de locos. Es decir, que hasta la extrema derecha les está diciendo a Ayuso que controlan políticamente de manera absurda la televisión pública madrileña, que ya no es Telemadrid, que es Teleayuso. Bueno, aquí Mónica García le ha contestado y le dice, mientras tu fruta te la pagues tú y no Quirón, esto que le ha dicho, a ti te gustan los porros y a mí la fruta, te puede gustar lo que quieras, Isabel. Con respecto a mis gustos andas un poco desubicada, pero también me vale con que cumplas la ley antitabaco. Bueno, en fin. ¿Queréis ver uno de los mayores ridículos del Partido Popular de estos días? Bueno, pues es este documento de medidas que ha hecho el Partido Popular de cara a su congreso o cónclave, que lo llaman ahora, y también de cara a esta manifestación que hacen ahora, en la que eligen entre mafia o democracia, sin saber muy bien en cuál de los dos bandos están, y podemos ver que hay como una serie de medidas, llegan a las 9 a duras penas, no han podido llegar ni siquiera a las 10 porque no se le ocurrían más, pero claro, la primera es, se recuperará el delito de sedición, lo que más están deseando los españoles, que se recupere el delito de sedición, es urgente. Segundo, se incrementarán las penas por malversación, siempre y cuando no sea malversación del Partido Popular, no sean gürteles y leches, bueno, en fin. Pero la tercera ya es que es tremenda, porque dice, se prohibirán los delitos de corrupción. ¿Quién ha escrito esto? ¿Quién es el becario? ¿O quién es el tonto que ha cogido ChatGPT y se ha inventado estas medidas que no tienen ningún tipo de sentido, sobre todo si están mal redactadas? ¿Cómo que se prohibirán los delitos de corrupción? Será en todo caso que se prohibirá la corrupción, ¿no? O que se prohibirán aquellas leyes que permitan la corrupción. Pero ¿cómo vas a prohibir el delito de corrupción? Si prohíbes el delito de corrupción, quiere decir que la corrupción deja de ser delito. ¿De verdad son tan incapaces para escribir una medida como esta? Bueno, pues en el número 3 ya tropiezan. Es que es absolutamente alucinante. Y como os decía, estas medidas tienen que ver con la frustración producida porque el Tribunal Constitucional, ha acabado de empezar el proceso para avalar la amnistía como una ley constitucional que el Partido Popular ahora está viendo, pues bueno, con cierta rabia, porque recordad que el primer año entero, del 2023 al 2024, fue un año entero en el que se estuvo discutiendo sobre la amnistía. El Partido Popular sacó a la gente a la calle en no sé cuántas ocasiones. Aznar empezó a decir aquello de quien puede hacer que haga. Hubo un montón de magistrados del Partido Popular que estaban secuestrando entonces el Consejo General del Poder Judicial, que salían en todas las televisiones diciendo que esto era el fin del Estado de Derecho, que la igualdad se acababa entre españoles, que era una ley claramente inconstitucional, que iba a terminar cayendo, que bla, 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 bla. Era el fin de la nación española. Sin embargo, 2 años después, estamos en 2025, el Tribunal Constitucional avala la amnistía como algo legal, dice que políticamente además ha servido, porque tenía una intencionalidad política clara de intentar revertir lo que había ocurrido en Cataluña durante los últimos años. Ahora mismo en Cataluña ya no gobiernan los independentistas, gobierna Salvador Illa, que Indepe precisamente no es. La derecha decía que España se iba a romper porque después de esto venía el referéndum y la separación de Cataluña. Anda que no me tuve que romper la cara yo en tertulias diciendo, pero estoy diciendo absurdeces. Porque dijeron lo mismo, exactamente lo mismo de los indultos. Los indultos van a hacer que se rompa España, que la igualdad, que no sé qué, que no sé cuánto. Salía hasta Felipe González diciéndolo. Después los indultos pasaron a ser algo más o menos decente. Y empezó a ser el monstruo de 1000 cabezas, la amnistía. La amnistía era de verdad el verdadero culpable. Sin embargo, después tampoco lo fue. España no se rompió, no ha habido el gran referéndum de separación de Cataluña. Y al fin y al cabo se han quedado argumentalmente con una mano delante y otra detrás. Y la gente, esta es la que ahora están llamando a manifestarse el próximo domingo, hombre, pues si saliste a manifestarte porque España estaba a punto de romperse, porque institucionalmente estábamos en el último de los pasos antes de la destrucción absoluta de nuestro Estado, y aún así cada vez acudía menos gente porque ya no colaba, pues imagínate ahora que todos esos gritos de desesperación de cuidado que España se rompe, se han demostrado mentira. Y ahora los sacas por la democracia y por la mafia y no sé qué. Además, los sacas teniendo en cuenta que la manifestación ha confirmado ya que va a ir, no sabéis quién, va a ir Rajoy, sí, el de la Gürtel, el de la Kitchen, el de la Policía Patriótica, va a ir. No se sabe en qué punto va a ponerse, si con mafia o con democracia. Va a ir Aznar, el que pueda hacer que haga. Ese Aznar va a ir. El del Jack 42 va a ir. El del 11M.
el de los bulos, ese va a ir. Tampoco se sabe muy bien si con mafia o con democracia. No sé si va a ir también acompañado de la decena de ministros imputados que tiene o que pasaron directamente por la cárcel. ¿Y sabéis quién va a ir también? Carlos Mazón. ¿Cómo eres capaz de decir que estás con la democracia, con algo medianamente lejano a la mafia, si invitas a esos tres? Y sobre todo a Mazón, el tipo más denostado, más sinvergüenza, más mentiroso. ¿Y lo vas a poner ahí al lado de qué? De la democracia. De verdad que se les ha acabado toda la credibilidad. Pero como resulta que el Tribunal Constitucional pues dice esto y no les hace ninguna gracia, pues ya os podéis imaginar en qué punto están. Aquí tenían dos opciones, o admitir, bueno, pues que se equivocaron, o seguir hasta las últimas consecuencias, que es volverse directamente locos y decir la amnistía es inconstitucional, a pesar de que el Tribunal Constitucional diga lo contrario. Pero claro, ahí tienen solución ellos. Dicen, el Tribunal Constitucional está secuestrado por la mafia sanchista. Y ya está. Esto es lo que ha puesto el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Si cualquier tribunal dice una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, entonces es que ese tribunal es sanchista. Y el Tribunal Constitucional es claramente sanchista. El otro día sacaron del Pleno, del Pleno de la Asamblea de Madrid a los diputados de Más Madrid porque hicieron un discurso en el que decían que criticaban a los jueces. Es mentira, criticaban a algunos jueces en concreto. Por fortuna no son todos así, no todos son el juez Peinado o el juez Hurtado, no todos son así. Pero criticaban a algunos en concreto. Le dijeron, aquí no se critica a los jueces expulsados. Le llamo al orden y le quito la palabra. Sin embargo, cuando ellos hacen lo propio, pues aquí hay barra libre. Supongo que no son jueces, ¿no? Los que hay en el Tribunal Constitucional. ¿No? Dirán, no, pero es un órgano político, pero son jueces, no son jueces. Ah, no, pues para ellos son jueces comprados políticamente. En fin, Tribunal sanchista, mafia sanchista. Es que se ve tan de lejos lo que hacen, que es ridículo, es humillante. Aquí tenemos a Esther Muñoz, porque si os preguntáis, ¿esto será tal vez una cosa solamente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que ya sabéis que los porros igual no les gustan, pero otras cosas sí, y les hacen estar pues siempre bastante enardecidos y dispuestos a decir chorradas? Pues no solo una cosa de la Comunidad de Madrid, porque Esther Muñoz, que es una tipa, creo que es de León, ¿no? El Partido Popular de León, efectivamente, pero sobre todo es de la ejecutiva de Feijóo, es decir, de la dirección del Partido Popular actual, pone el siguiente delirante tuit. Dice, pues la esclavitud o el canibalismo no están expresamente prohibidos en la Constitución. ¿Se podría aprobar una ley de esclavitud? De verdad, el argumento es tan absurdo como preocupante. El principio de legalidad es básico en una democracia liberal. Los poderes públicos solo pueden hacer lo que expresamente viene en la norma. Diciendo que ese argumento de que el Tribunal Constitucional pueda aprobar la amnistía, porque es verdad que la amnistía no está prohibida en la Constitución española, que es absurdo porque la esclavitud o el canibalismo tampoco están prohibidos expresamente y no se pueden cometer. Sin embargo, este tuit lo tuvo que editar porque la versión de antes era simplemente decir la esclavitud no está expresamente prohibida en la Constitución. Bueno, y resulta que sí, que la esclavitud sí que está prohibida expresamente en la Constitución española, y le metió canibalismo pues para intentar pasar desapercibido que se había equivocado con el asunto de la esclavitud. Pero después, por ejemplo, aquí Rufián le contestaba, artículo 5, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 5, prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado obligatorio. Se prohíbe la trata de seres humanos. El artículo 15 de la Constitución española dice, todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Y además, en el artículo 10 de la Constitución nos somete a todos los españoles a lo que se dice en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y también a la Declaración de Derechos Humanos. Pero bueno, en fin, supongo que no es suficiente argumento jurídico. Claro que se prohíbe el canibalismo, claro que se prohíbe la esclavitud. ¿Qué argumento ridículo y peregrino es este? Bueno, pues ahora confían todo a que el Tribunal Supremo haga algo o que, aunque el Tribunal Supremo últimamente también dicen que es un tribunal sanchista, porque el otro día avaló que se le pudiese llamar delincuente confeso, defraudador confeso al Nubia Ayuso, y Ayuso dijo, pues ya está, ahora este tribunal está avalando que se pueda difamar en España. También lo critican. O también esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues lo pare de alguna manera, que no lo va a parar, es que no puede pararlo, no puede meterse en estas cuestiones internas de política interna, que además estaba tan claramente dirigido a una cosa que se ha acabado cumpliendo, que es que se ha desinflamado todo lo que había en Cataluña. Pero bueno, en fin, ya veis que cuando uno se equivoca, pues resulta que es porque hay un tribunal sanchista que va contra mí, bla, bla, bla. Es el argumento siempre traducido a instancias mayores de el profe me tiene manía. Bueno, pues en este caso, con el Partido Popular cada vez que pierde. Y cada vez que pierde también, pues empiezan a tontear con chorraditas. Chorraditas como el del pucherazo.
Bueno, pues una cosa que hicieron brevemente las elecciones de 2023, igual que dijeron también, como convoquen elecciones en verano, la gente no irá a votar porque tendrá calor y eso es una estrategia del sanchismo para que desmovilizar. Bueno, fue mentira, no se movilizó el voto, ahí están, cuántos votos hubo. Y tampoco hubo manera de demostrar humanamente que había posibilidad de pucherazo alguno, porque tenemos un sistema súper garantista de voto, con muchos controles, en la que hay 1000 ojos puestos de diferentes partidos para que no haya ningún tipo de irregularidad. Es imposible decir que hay un pucherazo. Bueno, pues sin embargo ahora el Partido Popular está volviendo a agitar el bulo del fraude en el voto por correo y el PSOE compara a Feijóo con Alvise. Hombre, normal, porque Alvise sí que lo estaba diciendo bastante esto, a pesar de que consiguió 800.000 votos en las elecciones europeas. Pero que lo diga Feijóo, o peor aún, que lo diga Borja Semper. Bueno, aquí tenéis a otro de estos pensadores de la derecha que dice: las pasadas elecciones el cómputo global PP-Vox obtuvo un 45% de los votos, mientras que el PSOE y Sumar obtuvo un 44%. En voto por correo, según el CIS, PP y Vox sumó un 34%, mientras que el PSOE y Sumar sumaron un 51%. La fontanera del PSOE estuvo al frente del voto por correo. Aquí Politiqueo le ponía: el voto por correo se introduce la propia urna, no aparte. El triunfo de la estupidez. Buen libro que has escrito, porque ha escrito un libro que se llama El triunfo de la estupidez y mientras tanto pues se dedica a lanzar este tipo de insinuaciones sin ningún tipo de prueba. Solamente dice: no, hay una fontanera del PSOE que estuvo al frente del voto por correo. Pero esto que lo diga pues un tipo por internet, bueno, en fin, estamos acostumbrados a las chorradas, pero que lo diga Borja Semper. La oportunidad de conocer quien estaba intentando construir una trama contra el responsable de la UCO que investiga la corrupción, que se dice pronto, ofreciendo favores y prebendas políticas a quienes proporcionaran información para desacreditar al teniente coronel Balas de la UCO, dijo en su despedida de Correos, literalmente, y como son palabras suyas, las quiero reproducir porque justifican nuestras preguntas. Dijo lo siguiente: y durante casi un año lo he compatibilizado, es decir, su puesto anterior o su puesto oficial, con la Dirección de Productos y Servicios, esto es, la dirección de toda la red de oficinas de correos de España, más de 2.500 oficinas y la responsabilidad de más de 9.400 personas. ¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos mano a mano todo este equipazo junto a la inestimable ayuda del resto de compañeros y compañeras de sede central. No dudamos de los funcionarios de correos. Estamos absolutamente convencidos de la pulcritud en su actividad profesional. No dudamos de los carteros de correos, de los carteros y carteras. Estamos absolutamente convencidos de su pulcritud profesional. Lo que dudamos, y por eso preguntamos, es de la intencionalidad que gente de la talla moral de doña Leire pueda tener en su actividad profesional. Bueno, pues ya veis, aquí le contestaba Óscar Puente diciendo: ay, Borjita, ¿quién te ha visto y quién te ve? Los principios a la altura del dobladillo del pantalón. Y Fernando Garea, también periodista del Español, decía: ahora el PP se lanza a cuestionar el resultado del voto por correo, ensuciar todo sin pruebas y sembrar dudas sobre el funcionamiento de la democracia sin base es irresponsable y peligroso, y se vuelve contra quien lo hace porque se pierde credibilidad para hacer críticas fundadas. Efectivamente, empieza a hacer esta chorrada de: no, pues claro, porque como esta señora que ha tenido mensajes turbios, resulta que dice ella que estaba al frente del voto por correo, es probable que ahí hubiese algún tipo de problema, pero confiamos en los carteros y en los funcionarios de correos, ¿eh? Bueno, pues entonces no sabes cómo funciona el voto por correo, porque tú cuando vas a votar por correo vas a un funcionario, le entregas al funcionario en el que tú dices que confías el sobre, él te tiene que confirmar el DNI, tú le entregas el sobre con el voto dentro y ellos te confirman el DNI, ese sobre se cierra y es el funcionario quien se encarga de meterlo dentro del sitio especial donde lo ponen, y después, cuando lo llevan a las urnas, ese voto se contabiliza delante de todo el mundo también. Coges el sobre, la persona, se lee el nombre de la persona que está en el sobre, se abre el sobre, se mete el sobre de manera anónima, sin saber, no anónima, sino sin saber de quién es el voto que está dentro, a quién ha votado esa persona de manera secreta, y ahí queda ese voto. Y cuando se hace todo ese proceso, hay apoderados del PP, apoderados del PSOE, apoderados de Vox, apoderados de todo el mundo, que ven que el proceso se hace limpiamente. Es decir, es absurdo decir que ha habido no sé qué pucherazo de esta manera ridícula. Pero bueno, ellos, pues como no consiguieron los suficientes votos, pues siguen abonando ese tipo de conspiraciones de: no, cuidado, que si hemos perdido no es porque los españoles pasen de nosotros, que es uno de los principales argumentos por los que no han conseguido lo que pretendían,
sino que básicamente es porque ha habido una especie de conspiración. Igual que si el Tribunal Constitucional avala la amnistía, es también porque es un tribunal sanchista. En fin, la excusa del perdedor, pero además de perdedor, mediocre. Vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Nuestra cápsula del tiempo nos transporta hoy a uno de los episodios más brutales y reveladores de la historia española: las ejecuciones masivas que las tropas napoleónicas llevaron a cabo contra los ciudadanos madrileños un 3 de mayo de 1808. Este día, inmortalizado por el genio de Francisco de Goya en su devastadora obra Los fusilamientos del 3 de mayo, marcó un punto de inflexión en la resistencia popular contra la ocupación francesa. El día anterior, el 2 de mayo, Madrid había estallado en una revuelta popular espontánea contra las tropas francesas. El detonante fue el intento de trasladar a Francia a los últimos miembros de la familia real española que permanecían en el país y que tampoco les había importado demasiado perder el control frente a Napoleón. Les tenían bien tratados, con buen dinero, y no les importaba cambiar al soberano nacional por el soberano extranjero mientras a ellos les permitiesen seguir disfrutando de sus beneficios del antiguo régimen. El pueblo madrileño, armado con navajas, palos y todo lo que encontraban a su alcance, se lanzó entonces contra los soldados franceses en una insurrección desesperada y valiente. Sin embargo, la superioridad militar francesa, y sobre todo que los militares españoles de aquella época, controlados por el antiguo régimen, por los nobles, no hicieron nada por ponerse al lado de su pueblo, perdieron y fueron aplastados con una brutalidad que marcaría para siempre la memoria colectiva española. La represión del 3 de mayo fue sistemática y cruel. El general Joaquín Murat, cuñado de Napoleón y comandante de las fuerzas francesas en Madrid, ordenó la ejecución sumaria de cualquier español que fuera encontrado con armas. Los pelotones de fusilamiento trabajaron incansablemente durante toda la noche y la madrugada, ejecutando a centenares de madrileños en diferentes puntos de la ciudad. El Prado de San Jerónimo y la montaña de Príncipe Pío y otros lugares se convirtieron en escenarios de una carnicería que pretendía aterrorizar a la población y disuadir futuras resistencias. Sin embargo, el efecto fue exactamente el contrario. Las noticias de la masacre se extendieron como un reguero de pólvora por toda España, alimentando una resistencia que pronto se transformaría en la Guerra de Independencia, el primer gran conflicto de guerrillas de la época moderna. Es importante recordar además que mientras España se desangraba en una guerra brutal, en las Cortes de Cádiz se estaba gestando la primera Constitución liberal española de 1812. Sin embargo, este proceso constitucional, a pesar de sus innegables méritos, se vio constantemente condicionado por la necesidad de mantener la unidad nacional frente al invasor, lo que limitó severamente su radicalidad y permitió que las fuerzas conservadoras mantuvieran una influencia demasiado grande. Cuando Fernando VII además regresó al trono en 1814, no solamente abolió la Constitución de Cádiz, por la que habían luchado muchos de los que habían luchado también por su vuelta, sino que además restauró el absolutismo más reaccionario, respaldado por amplios sectores populares que lo veían como el rey legítimo que había resistido a los franceses. La guerra había comenzado con los fusilamientos del 3 de mayo y terminó paradójicamente fortaleciendo estructuras arcaicas de la sociedad española, pero la chispa que encendió esa Constitución y esa lucha no solamente con la invasión del tirano extranjero, sino también con la resistencia del tirano nacional y la desprivatización de España, porque en esa Constitución se decía que España pertenecía a sus ciudadanos y no a ningún rey, sentó un precedente básico y fundamental para las luchas democráticas que estarían por venir lo que quedaba del siglo XIX. Dando un salto temporal de casi 200 años, nuestra cápsula del tiempo ahora nos lleva al 3 de mayo, pero de 1977, cuando el gobierno de Adolfo Suárez legalizó al Partido Socialista Unificado de Cataluña, conocido como el PSUC. Esta decisión formó parte del complejo proceso de transición democrática que siguió a la muerte de Franco, un proceso que, como la Guerra de Independencia, estuvo marcado por profundas contradicciones y limitaciones. El PSUC había sido una de las asociaciones más importantes de la resistencia antifranquista en Cataluña. Nacido en el 36 de la fusión de varios partidos de izquierda catalanes, había mantenido durante 4 décadas una resistencia clandestina que costó la vida y la libertad a centenares de sus militantes. Su legalización representaba, por tanto, un momento histórico de reconocimiento a décadas de lucha y sacrificio. Sin embargo, esta legalización también simbolizaba las limitaciones del proceso transicional, porque el PSUC, como todos los partidos de izquierda, tuvo que moderar significativamente su discurso y renunciar a muchas de sus aspiraciones transformadoras para ser aceptados en el nuevo marco democrático. La transición española, aunque evitó una ruptura traumática con el pasado, también permitió la continuidad de muchas estructuras de poder heredadas por el franquismo. Y avancemos ahora hasta nuestros días, hasta el 3 de mayo del 2018, cuando ETA anunció su disolución definitiva, tras 50 años de actividad armada que se saldó con 853 personas asesinadas.
Este anuncio marcó el fin de uno de los conflictos más largos y complejos de la Europa contemporánea. Un conflicto que evidenció tanto las limitaciones del Estado español para resolver el problema nacional vasco como los callejones sin salida de la violencia política de ETA. ETA nació en el 59, en plena dictadura franquista, como una respuesta a la brutal represión que sufrían la cultura y la identidad vascas. Sus primeras acciones tenían un carácter claramente antifascista y fueron apoyadas por amplios sectores de la sociedad vasca. Sin embargo, la organización no supo adaptar sus métodos al cambio democrático y persistió en la violencia durante décadas, perdiendo progresivamente todo apoyo social y sobre todo moral. La disolución de ETA fue recibida con alivio por toda la sociedad española, pero también puso de manifiesto que el problema de fondo, la articulación territorial del Estado y el reconocimiento de la diversidad nacional, seguía sin resolverse del todo. Las violaciones de derechos humanos cometidas por el aparato del Estado, incluyendo la tortura sistemática y la guerra sucia como el GAL, tampoco habían sido completamente esclarecidas ni por supuesto reparadas. Y en este recorrido histórico, para finalizar, no podemos dejar de mencionar una figura histórica que nació un 3 de mayo, pero de 1469, y que revolucionaría para siempre el pensamiento político, que es Nicolás Maquiavelo. El autor del Príncipe desarrolló un análisis del poder político que rompía radicalmente con las concepciones medievales, proponiendo una separación entre ética privada y necesidad política que escandalizó a sus contemporáneos. Maquiavelo comprendió con una lucidez que aún hoy nos inquieta que el poder político operaba según lógicas propias, diferentes de la moral individual. Su famoso, y también bastante mal interpretado, que se le reconoce siempre de el fin justifica los medios, realmente ha sido utilizado para justificar todo tipo de autoritarismos, pero también contiene una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder que los movimientos progresistas no pueden ignorar. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Aquí Manolo Pérez dice: una moción de censura no se hace para ganar, sino para censurar o no al gobierno. Y en el caso de España debe ser constructiva, es decir, proponiendo un candidato con un programa alternativo. El PP no sabe de qué quiere. Censurar al gobierno, no tiene un candidato y no tiene un programa alternativo. Es verdad. Eso sí, pide constantemente que por favor Puigdemont y el PNV le den sus votos, le presten los votos para una moción de censura que no tiene más programa de que deje de gobernar Pedro Sánchez y gobierne. Yo, por favor, lo necesito ya, al mismo tiempo que necesito también el apoyo de Vox. A ver cómo combina el apoyo del PNV, de Puigdemont y de Vox, alguien que los quiere legalizar. Puri Arias dice: pobre Feijóo. Creerá que la última manifestación falló por la lluvia. Por suerte para él, el domingo próximo no lloverá y hará que millones de españoles vayan a la manifestación. Ah, bueno, que hace calor y mejor que se quede en la piscina. Lizardo dice: hola, Alan. Cambiando el refrán, a cada defraudador confeso le llega su San Martín. Y en cuanto a la manifestación, sabremos si ha sido un éxito o no en función de si se ven cámaras de control en el ayuntamiento o no. Ya sabéis que siempre que hay manifestaciones en las que pincha el Partido Popular, las cámaras del ayuntamiento de Martínez Almeida, por lo que sea, se desactivan y no puedes ver las imágenes aéreas. Sasquatch dice: Alan, a ver si lo entiendo. El PP en su día se quejó porque Sánchez convocó elecciones en verano, efectivamente. Por tanto, que si el buen tiempo, que si hacía mucho calor y bla, bla, bla. Y ahora convocan una manifestación para dentro de una semana en pleno junio en Madrid, con toda la chicharra, porque la verdad que está haciendo bastante calor en Madrid, y el Lorenzo pegando fuerte. En fin, ese caloret, ¿dónde empieza y dónde termina? Pues te lo digo yo. Empieza cuando crees que igual te puede ir más en las elecciones y termina cuando crees que te puede ir bien. Si te puede ir bien, no hay caloret que valga. Si te puede ir mal, es la excusa perfecta para decir que los españoles no te van a votar suficiente. Eso, o que el profe te tiene manía, o que el Tribunal Constitucional no sé qué, o que el Tribunal Supremo no sé cuántos, en fin, lo de siempre. Para el día de mañana me gustaría preguntaros sobre ese delirio de Ayuso diciendo las cañitas, los bares, las terracitas, los vinitos. A la ministra le gustan los porros y a mí la fruta. Esto es lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, amigos y amigas. Y Feijóo, pues el pobre no llenando ni siquiera su mitin y haciendo esta pataleta del Tribunal Constitucional, se equivoca por ser sanchista, y también ahora tonteando con lo del pucherazo, que es lo que nos faltaba por ver. Os leo los comentarios, una R, 2 puntos, ya sabéis, como siempre, y hasta aquí llega el capítulo de hoy, martes 3 de junio. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.